en las manifestaciones y cómo puedo protegerme. Creo que esa es una pregunta que siempre nos hacemos porque casi siempre nunca sabemos acudir a una marcha y cómo nos podemos proteger en caso de, pues sí, las veces que ahí van como policías y demás y mandan y como que nos empezamos a choquear. Entonces no tenemos mejor ponente para que nos explique este tema el día de hoy, que se las voy a presentar yo. Y es Alicia Gutiérrez Flores. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Penales con experiencia en el servicio público en el sistema penitenciario, en la Defensoría Pública y en el ámbito de Administración de Justicia. Actualmente labora en la materia penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además, déjenme contarles que cuentan con diferentes diplomas. Uno de ellos es el Diploma en Derechos Humanos de las Mujeres por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Además, con otro diploma en Defensa Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza. Cuenta también con otro diploma en Derechos Humanos y Educación para la Paz en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, finalmente cuenta con diversos estudios en materia de género realizados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Como verán, pues tenemos a una gran ponente para que nos explique el tema de hoy. Creo que además está muy preparada con varios diplomas y justo de género, como queríamos hablar de estos temas. Y bueno, ya maestra, si usted gusta empezar con la presentación, ya estamos puestas. Hola, muchas gracias por la introducción y también gracias a todas ustedes por la invitación, por el espacio, por la organización de este ciclo de conferencias que veo que han tenido mucho éxito, y al Observatorio Jurídico de Género, a la Facultad de Derecho de la UNAM y al doctor Alejandro Nava por la invitación. También gracias a ustedes por estar aquí conectadas, dándole tiempo a estos espacios, y también a las personas que más adelante van a ver la transmisión de esta grabación a través de las redes sociales del Observatorio Jurídico de Género. Entonces, hoy vamos a hablar justo de protesta social, de nuestros derechos y de qué podemos hacer cuando estemos acudiendo a una de estas marchas. Entonces, voy a compartirles con ustedes una presentación. Listo. Quiero empezar preguntándoles a todas ustedes por qué van a una marcha feminista, o por qué han ido, o por qué quisieran ir a una marcha feminista si es que todavía no han vivido esta experiencia. Quisiera preguntarles qué es lo que necesitamos cuando decidimos salir a las calles, qué exigimos, qué es lo que queremos al salir a organizar una marcha. Yo me permití reunir en unos puntitos lo que me parece que son los objetivos comunes del ejercicio de este derecho que más adelante vamos a ver. En primer lugar, tenemos la mal llamada tradición machista, porque de tradición no es nada, simplemente es una forma de vida, una cuestión cultural que tenemos arraigada en México. Este sistema de organización, más que una tradición, este sistema de vida machista, genera una gran desventaja que ha sido histórica, que genera una gran vulnerabilidad en las mujeres y que simplemente perpetúa la discriminación, la violencia y la victimización por parte de los varones, pero también de otras mujeres, en contra de las mujeres en distintos ámbitos, en la familia, en la escuela, en la casa, en el trabajo, en todos lados, ¿no? En ámbitos públicos y privados. También tratamos de combatir el pacto patriarcal, que no es más que un acuerdo tácito, es decir, que no es expreso entre los hombres, entre los varones, que todo el mundo sabe que existe, pero nadie habla de él. Hasta hace poco el término empezó a cobrar un poco más de relevancia y de fama, y se trata de, como les dije, de un acuerdo en el que los hombres se benefician de su calidad de hombres y genera una gran discriminación en contra de las mujeres. Este pacto es una expresión machista, también es algo violento, y por ejemplo tenemos el rolar el pack, los chistes machistas, las expresiones de discriminación en contra de las mujeres, y que nos afectan no solamente a nosotras, también los afecta a ellos, ¿no? A los hombres que están tratando de salir de este sistema. Aquí tenemos un meme que dice que un hombre no puede ir por la vida pidiendo respeto. O sea, fíjense el nivel de violencia que se ejerce con el pacto patriarcal,
usando este tipo de jeans que son como skinny, un poquito más ajustados al cuerpo, pero en la parte de abajo dice, para ustedes no niñas, y como una risa, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el varón sí se puede beneficiar de la imagen y del cuerpo de una mujer, pero un hombre no puede ser libre de expresarse a través de la vestimenta de la forma que quiere si no es de acuerdo a lo que el pacto patriarcal ha determinado como algo varonil. Entonces también impone un castigo a los hombres que tratan de salir de este pacto, los excluye, los discrimina, los tacha de jotos, gays y de ahí para arriba, ¿no? Otra de las cuestiones que se tratan de combatir es el acceso a la justicia. Por ejemplo, este es un derecho que incluye muchos aspectos o que es muy amplio e incluye el derecho a la verdad, incluye el derecho a la reparación integral cuando somos víctimas de un delito o de una violación a nuestros derechos humanos, ya sea por parte o a manos de un particular o de agentes del Estado, que en este caso el propio gobierno es el responsable. Otra de las cosas que me parece muy importante es la ignorancia. Creo que toda esta discriminación, toda esta violencia, la incomprensión, la burla, el rechazo, el denostar el movimiento feminista viene de la ignorancia, de no saber qué es en realidad lo que se está combatiendo, una falta de empatía y una gran resistencia al cambio, precisamente porque hay gente, los varones en su mayoría, que se están beneficiando de este sistema patriarcal, el pacto patriarcal. Entonces, de este lado tenemos unas imágenes en donde pues se reúnen todas estas condiciones que yo les estoy diciendo. De un lado tenemos una crítica al movimiento feminista moderno y una comparación completamente ignorante con las feministas de antes, ¿no? Que las feministas de antes no salían a rayar, no salían tapadas del rostro, no salían a hacer destrozos, entre comillas, pero finalmente así es como nació la lucha feminista. Así es como siempre se ha llevado a cabo la exigencia de nuestros derechos. Y entonces llegamos como a una conclusión. ¿Qué es lo que buscamos con una marcha feminista? ¿Qué es lo que buscamos con la manifestación? Que se reconozcan, que se garanticen, que se protejan, que se promuevan nuestros derechos, y son nuestros derechos humanos. Y muchas veces hablamos de estos términos de derechos humanos, pero en realidad no sabemos de qué estamos hablando o no alcanzamos a comprender de dónde vienen, qué significan y hasta dónde llegan. Por eso yo quisiera que entráramos a estudiar un poquito el concepto de los derechos y más de los derechos humanos. La CNDH, que es el máximo organismo protector en nuestro país, nos dice que los derechos son prerrogativas, es decir, privilegios, que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas y que están relacionadas con la dignidad humana. La dignidad humana es un concepto un tanto complejo que a través del sentido común o de nuestra experiencia lo podemos entender, pero que no está como bien definido en la ley, que no tiene un concepto, pero que sí puede ser comprensible para todas nosotras. La dignidad humana es la base de cualquier otro derecho y del ejercicio de nuestros derechos. Entonces tenemos que los derechos han ido evolucionando conforme a la sociedad y conforme a nuestras necesidades. Esta evolución se puede categorizar como en generaciones y tiene que ver únicamente con la etapa o con la época temporal en la que se han ido presentando de acuerdo a estas necesidades. En primer lugar, o la primera generación, es de derechos políticos y civiles, y encontramos los más básicos como la vida, la seguridad, la salud. Aquí tenemos a la dignidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la prohibición de tortura. Después, en la segunda generación, tenemos a los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí tenemos derechos como más evolucionados con movimientos sociales como el derecho a la salud, al sindicato, a las condiciones de trabajo. También tenemos la tercera generación que se refieren al medio ambiente, a la educación, a la paz. La cuarta generación, derechos de la comunidad LGTBI, TTIQ, etcétera. Ahorita existen teorías o escuelas o autores que nos dicen que estamos en la séptima generación de derechos humanos, pero es claro que en México no podemos ni siquiera garantizar de forma adecuada derechos humanos de primera generación como es la vida y la seguridad, en particular de las mujeres.
Entonces, en este punto tenemos como importante destacar que tenemos el derecho de reunión, la libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho de manifestación, y que son eso, derechos, y que son derechos humanos. Entonces, en el contexto del feminismo, yo quiero hacer mucho hincapié en que en un inicio el concepto de derechos humanos fue única y exclusivamente para los varones. Y en el sentido de que las redacciones de todos estos textos estaban excluidas las mujeres y estaban, el uso del lenguaje es muy importante y solamente estaba redactado en el género masculino. Nosotros tenemos en nuestro sistema jurídico estos derechos en tratados internacionales, que no son más que documentos que todos los estados o todos los gobiernos que forman parte de la ONU firman con el compromiso de respetarlos y de hacerlos valer. Entonces, el primer instrumento o tratado internacional en donde se habló de derechos humanos fue la Carta de las Naciones Unidas. Esto fue en 1945. Y si bien se hablaba de la igualdad entre hombres y mujeres, pues en la práctica era absolutamente irreal, ¿no? Era una utopía. Después, las mujeres, particularmente en Latinoamérica, y es muy importante destacarlo, empezaron a luchar, literalmente a luchar, porque los derechos humanos también fueran reconocidos para las mujeres, y más aún que los derechos de las mujeres fueran reconocidos como derechos humanos. Entonces, fue hasta 1975 que en México, justamente, se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre la mujer. En esta conferencia se habló únicamente de los derechos de las mujeres, y a partir de este momento empezó a tener mayor importancia y la conversación fue adquiriendo mayor seriedad hasta que 1979 se emitió el primer tratado internacional que habla únicamente sobre derechos de las mujeres. Y su nombre completo es Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Sus siglas en inglés son CEDAW. Y entonces aquí tenemos una foto de las hermanas Mirabal, no sé si alguna de ustedes las reconozca, y ellas son un icono para la lucha feminista porque murieron luchando precisamente en contra de la dictadura de Trujillo en República Dominicana, y gracias a su lucha y ellas fueron asesinadas, se instauró el Día Internacional en contra de la violencia de la mujer. Entonces, a partir de todo esto, yo lo que quiero decirles es que llevamos años, décadas, incluso un par de siglos, un siglo, luchando desde diferentes ámbitos y particularmente en México para que nuestros derechos sean reconocidos. Muchas veces grupos feministas tan importantes han pasado por desapercibidos, pero han contribuido de una manera impresionante a obtener todas estas prerrogativas de las que hoy gozamos y que muchas veces han derivado o han nacido de eventos altamente desafortunados, como la cuestión de la ley Olimpia, pero que tienen un resultado positivo para nosotras, ¿no? Y que finalmente empezamos a gozar de más privilegios, y no tanto de privilegios, sino de los derechos básicos que parten de la dignidad humana, ¿no? Algo tan básico. Entonces, yo quiero como preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nosotras o qué sería de nosotras sin la lucha de estas mujeres revolucionarias, sin la lucha de las sufragistas? No podríamos usar pantalones, no podríamos manejar, no podríamos estudiar lo que quisiéramos. Y quiero que imaginen todas las situaciones o las circunstancias de violencia que vivimos nosotras actualmente en el año 2021, que no salimos a la calle sin miedo, como ustedes habrán visto en charlas anteriores, el acoso en el transporte público, en el lugar de trabajo, en la propia familia. Entonces, a mí lo que me gustaría es que a través de estos derechos humanos a la manifestación, a la reunión, a la protesta, en 15, 20 años, las chicas, las niñas, las mujeres en general piensen en todas estas situaciones de violencia que estamos viviendo actualmente y que piensen que sin la lucha que ahora nosotras estamos llevando a cabo, incluso desde la academia o desde estos foros, no podrían ellas gozar de estos derechos, ¿no? Algo tan básico como usar unos pantalones en algún tiempo fue prohibido y fue escandaloso. El divorcio, el aborto, que todavía sigue en juego esta discusión, ¿no? Entonces así es como vamos evolucionando.
Y para terminar esta parte como más teórica de derecho, quisiera que ustedes se fueran con la idea de que la reunión, la manifestación, la asociación, el salir a las calles es nada más que el ejercicio de un derecho humano que las mujeres nos hemos ganado a través de sangre, de lágrimas, de sudor, de mucha lucha, y que tenemos la obligación de ejercerlo para reconocer esa labor de las mujeres que nos antecedieron y para abrirle el camino a las futuras generaciones a la exigencia de sus prerrogativas, ¿no? Entonces, hay una frase que me gusta que dice que los derechos solamente cobran vigencia o nacen o salen a la vida cuando los reclamamos, cuando los hacemos valer o cuando nos son violados, cuando vamos y denunciamos su violación ante las autoridades para que a través de los órganos de justicia se nos repare ese daño que se nos ha causado con la violación de nuestros derechos humanos. Y con esto pasamos al siguiente tema. Quiero que vean la imagen, yo sé que es como fuerte, y quiero que en su mente piensen o que ustedes me digan si ustedes creen que aquí estamos viendo un acto vandálico. Espero que al cerrar este tema, tal vez para nada, no, ok, muy bien. Muy bien, perfecto. Me encantan sus respuestas y es justo lo que vamos a ver. Tal vez un acto de reproche hacia el Estado. Ok. Ahorita vamos a ver por qué todas ustedes tienen razón. Solo que ya no puedo cambiar. Aquí está la... Ok. Y para entender un poquito más esto y para justificar todas nuestras respuestas y toda nuestra forma de pensar, vamos a iniciar con un tema que se llama iconoclasia. Permítanme, es que no puedo cambiar la plantilla, listo. Pero necesitamos hacer un poquito de historia y nos vamos a regresar hasta la época de las cavernas en un viaje muy rápido. Y ustedes recordarán o tendrán claro el concepto de las pinturas rupestres. Esta es una representación gráfica de las imágenes invocando la buena caza, la buena cosecha, la lluvia, la recolección. Era una cuestión mística completamente, no se puede hablar de una cuestión religiosa, pero sí mística, espiritual. Después pasamos a la época de la Grecia y de la Roma, en donde empieza a haber estas religiones politeístas, muchos dioses, y más adelante en la época del imperio, la figura del emperador. Y todo esto se representaba a través de imágenes. Después viene el cristianismo, el catolicismo, y empieza a haber una lucha de poderes entre las religiones, que antes era como el poder más grande o el poder que guiaba a las sociedades en cuestiones políticas y económicas que iban siempre de la mano. Entonces ustedes recordarán, por ejemplo, la conquista de los moros en España hacia los grupos cristianos, de los cristianos a los católicos en la época romana, etcétera. Los reformistas en contra de los católicos. Y todo esto ha generado, o todas estas luchas empezaron con la destrucción de las imágenes. Esto se le llama iconoclasia, tiene sus orígenes en una cuestión puramente religiosa. Y es importante porque justo a través de las imágenes es como en la teología se representa la figura divina, la figura de poder, la figura de autoridad. En las iglesias nosotros vamos y nos hincamos ante la imagen de un crucifijo, de la religión que ustedes quieran, pero todas tienen una representación gráfica, una imagen, un icono. Yo les recomiendo mucho un libro que se llama Iconoclasia, Historia y Psicología de la Violencia contra las Imágenes, porque la iconoclasia es eso, es una rebelión en contra de la autoridad a través de la destrucción de las imágenes que representan esa autoridad. Como alguien puso aquí, es un acto de rebelión. Justamente es eso la iconoclasia. Y la iconoclasia tiene una alta carga psicológica y política. Ahorita vamos a ver por qué. Quiero que ustedes recuerden la conquista y el proceso de evangelización por parte de España hacia México. Y todas conocerán esta postal, es el Museo del Templo Mayor, ahora es el Museo del Templo Mayor, y tenemos a la Catedral Metropolitana, el símbolo del catolicismo, encima de los templos paganos prehispánicos. Es la apropiación, es la tapar todo lo que significa para ti o te representa como cultura, con mi poder económico, con mi poder político, con mi poder social, religioso, cultural, etcétera, del tipo que ustedes quieran.
Como les dije, la iconoclasia es la expresión social de ruptura con el poder. Inició en una cuestión religiosa, pero se da en cualquier ámbito. Y como el derecho y como los derechos humanos ha ido evolucionando conforme a las necesidades pues de la sociedad, de nuestro país y de los diferentes grupos que la integran. En antropología hay un término que se llama nuevas ruinas. Y es lo que vimos justo con el Templo Mayor y es lo que estamos viendo ahorita con el Ángel de la Independencia. Tenemos un ícono para una sociedad, para la sociedad mexicana en la ciudad capital de este país, el Ángel de la Independencia, que tuvo sus orígenes como una cuestión que rompía precisamente con el acto de conquista de México sobre, bueno, de los españoles, sobre lo que ahora es México, pero que su significado fue evolucionando y fue degenerando a un acto de celebración de un evento deportivo que es el fútbol, que por cierto tiene una carga machista muy alta porque son los varones los que son los aficionados, los que disfrutan del evento, y sabemos que hay roles en las familias mexicanas en donde son sábados de fútbol y las mujeres solamente se encargan de hacer la botana, ¿no? Entonces, no es una casualidad, no es un acto casual, tal vez es algo muy inconsciente, pero no es casual que las marchas feministas se hayan enfocado en acudir al Ángel de la Independencia, en hacer una intervención iconoclasta sobre este símbolo, pues, de celebración mexicana y convertirlo en un símbolo de protesta y de reclamo y de un grito de atención hacia la sociedad, hacia el Estado, hacia el gobierno, como alguien comentó aquí hace un ratito. Entonces, probablemente esta sea nuestra nueva ruina, esta sea nuestra nueva identidad como mexicanas, como país entero, de lo que está sucediendo, un testimonio de la violencia feminicida en general. Como les dije, es una cuestión que ha ido evolucionando desde algo religioso, pasando por económico, político, cultural, el racismo, el esclavismo, y ahorita estamos en una cuestión de género completamente. Aquí tenemos algunos ejemplos de iconoclasia a través de la historia. Aquí tenemos en la Revolución Francesa a los parisinos derribando la estatua de Napoleón, rompiendo con el poder político del emperador. Del otro lado tenemos a la estatua de Cristóbal Colón, también en la Ciudad de México, y nosotros sabemos que cada octubre la gente va, interviene en la estatua, incluso ya la retiraron, porque representa, la estatua de Cristóbal Colón representa un acto de conquista, el descubrimiento que incluso muchos ahora llaman genocidio, ¿no? En contra de las culturas prehispánicas. Acá abajo tenemos a la imagen de un esclavista, se llamaba Edward Colston, esto es en Inglaterra, y un personaje que antes fue considerado un gran empresario, un gran comerciante, con el paso del tiempo se descubrió que en realidad era un esclavista, o no se descubrió, sino que se reconoció que esa conducta ahora está mal, es contraria a nuestro derecho y en contra de la dignidad humana. La tiraron. Y finalmente tenemos, ustedes reconocerán tal vez esta imagen, se trata de la estación de policía en Minnesota. Esto derivó del asesinato de George Floyd y el surgimiento del movimiento Black Lives Matter, y es la imagen iconoclasta por excelencia. La gente en protesta por la muerte ilegítima o ilegal de una persona, de un grupo determinado, fue y destruyó el máximo icono del poder de control y de represión del Estado, que es la estación de policía. Entonces, encontramos un pequeño antecedente muy interesante en la lucha feminista y se trata de la mutilación de este cuadro que tenemos aquí. Se llama La Venus del Espejo y la historia es la siguiente. En el movimiento, en el seno del movimiento sufragista, se detuvo a la señora Pankhurst, que era una gran activista, y la señora Mary Richardson, que también era sufragista, acudió al museo, le dio 7 puñaladas a este cuadro, y cuando la detuvieron, ella dice que con esa acción ella quiso destruir o atacar a la mujer más bella de la mitología por la destrucción o el ataque de la mujer más bella del tiempo en el que ella vivía, de una contemporánea suya. Y por eso es que yo les decía que la iconoclasia tiene un contenido psicológico muy fuerte, porque se está atacando un objeto que representa algo, con un fin, con un propósito, con un objetivo. Eso es muy importante y quiero que lo guarden en su mente. Y la iconoclasia sirve y la iconoclasia genera
ruido y genera estudio y rompe con lo que todos tenemos o con lo que la sociedad tiene bien establecido como sus iconos, precisamente porque se está atacando un objeto con el que uno se siente identificado. Entonces, uno se siente agredido a través de ese objeto. Y es por eso que es tan efectiva también. Y es por eso que se separa o se aleja de un mero acto vandálico. El vandalismo, la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es la destrucción como fin, sin ningún propósito más que la destrucción en sí misma. Y entonces quiero que veamos algunos ejemplos y ustedes me digan si aquí ven iconoclasia o vandalismo. Todas son notas periodísticas, no son cosas que yo inventé. Tenemos el titular: el vandalismo se apodera de México por gasolinazo. Entonces, el objeto de la protesta o el motivo de la protesta es el gasolinazo. Pero en la imagen vemos a un grupo de hombres en un supermercado, en un centro comercial, saqueando juguetes. Aquí hay un triciclo, unas Barbies, unos balones, etc. Entonces, exacto, nada tiene que ver el acto de apoderarse de ciertos objetos que son juguetes con el gasolinazo. Ok. La siguiente imagen. Investiga PGJ, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, vandalismo en la Diana. Y no porque lo diga el encabezado, el titular, porque sabemos que los medios pueden decir lo que ellos quieran. Ejemplo, en la parte de abajo, no sé si alcanzan a ver, que dice: aficionados derriban la Diana Cazadora en Acapulco durante los festejos. Es un acto de celebración en donde derribaron la estatua de la Diana Cazadora, y vemos a los chavitos con el jersey de la selección mexicana, con sus vasos de lo que tradicionalmente o todas sabemos que se usan para consumir cerveza, y entonces en un acto de celebración están derribando una estatua. Ustedes díganme si se trata de vandalismo o de iconoclasia. Metaleros indignados por el vandalismo de feministas hacen desmadre en Notfest. Aquí vemos una hoguera, vemos a todos en un círculo, arrojando los instrumentos de un evento por el que pagaron para ir a escuchar música, y están quemando los instrumentos en una hoguera. Entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué reclaman? ¿Qué daños les hicieron? ¿Qué necesitan de la autoridad? ¿Cuáles son sus peticiones? ¿No? Entonces, esa es la gran diferencia entre vandalismo e iconoclasia. Y el ejemplo me encantó, y qué bueno que la plática fue el día de hoy después de la victoria del Cruz Azul. Y nos dice el encabezado: esas sí son formas. Ustedes que tanto critican la manifestación feminista, que lo que reclama es homicidios, feminicidios, violencia, violaciones, faltas de oportunidad, falta de trabajo, de acceso a la educación, etcétera. Y ustedes, por celebrar un triunfo de un equipo de fútbol, se suben a los techos de la estación del Metrobús. ¿No es eso lo que tanto critican? Entonces, como conclusión de iconoclasia, versus vandalismo, tenemos una doble moral impresionante, que es muy característica de México y que está en nuestras manos cambiar, ¿no? Tenemos el mal llamado vandalismo, como alguien aquí dijo: confunden una cosa con otra. Tenemos la magnificación de actos de protesta con fines legítimos, y tenemos una prensa sin perspectiva de género que informa y que reporta actos con tintes amarillistas por el simple hecho de vender, del tiraje, ¿no? Y que por eso me parece tan importante el uso del lenguaje y nombrar a las cosas por su nombre. Hay un artículo en Forbes, si no mal recuerdo, que dice: no es vandalismo, es iconoclasia. Así que la próxima vez que trates de criticar el movimiento feminista, pues hay que investigar, ¿no? Era lo que les decía en las primeras presentaciones: combatir toda esta ignorancia que rodea el movimiento y que ha finalmente deslegitimizado la lucha. Como alguien dice aquí, la satanización de un movimiento completamente legítimo. Y tenemos el meme: le pintaron sus monumentos y casi muerto, cuando aquí, bueno, más adelante les voy a presentar una imagen muy fuerte, pero tenemos personas que entienden el significado de esta palabra y del acto que conlleva. Tenemos a Rodrigo de la Sierra, que es el autor de estas esculturas. Cuando fue la marcha en el 2020, lo entrevistan porque se intervinieron sus obras,
Y él dice, es que no es vandalismo, no es un acto vandálico, es un acto de protesta y de manifestación. Él ve a la ciudad como un lienzo para la expresión de las ideas, ¿no? Es una declaración, no es una agresión en contra de su obra. Él dice que él mismo hace la diferencia entre el vandalismo y el acto de manifestación. Y por otro lado, tenemos a Javier Marín, que es el autor de estas obras de Madero, de Francisco y Madero montado a caballo, y también en la última marcha de 8 de marzo fue intervenida esta obra y él en su cuenta de Instagram dice, qué bueno, ¿no? El padre de la democracia tiene que ser testigo de lo que está sucediendo y dice, ojalá que así se quede. Por eso se montó la imagen sin un pedestal, para que sea parte de la sociedad, ¿no? Finalmente son obras públicas. Y él al final dice, ojalá se quede así como testimonio de esta protesta. Entonces, para entender el movimiento feminista y estas acciones y este cambio, este giro, aquí abajo les pongo radicalización, tenemos que entender el movimiento feminista en el contexto que lo estamos viviendo. Como les comenté, América Latina, las mujeres de América Latina han sido unas grandes propulsoras de este movimiento, y particularmente en México, tenemos que entender que venimos de un proceso de colonización, de las ruinas nuevas. Esta colonización impuso una estructura política, social y religiosa que rompió con todo lo que nosotros teníamos como cultura prehispánica, y que trajo cosas pues que se inmiscuyen en el ámbito privado, sobre todo de las mujeres, ¿no? Eh, Ahí tenemos el aborto como un pecado, el divorcio como un pecado, eh, toda esta carga patriarcal tan fuerte que ha sido parte de nuestra tradición, de nuestra forma de vida, de nuestro sistema, incluso jurídico. No sé si recuerdan, hace 2 o 3 charlas, la licenciada nos decía, es que las normas fueron hechas por hombres blancos heterosexuales. Y sí, efectivamente. Entonces el feminismo también busca romper incluso con las propias leyes. Si a eso le sumamos el narcotráfico, la pobreza, la prostitución, que muchas veces viene de procesos también violentos como son la trata de personas, pues entendemos que hay una necesidad muy grande del cambio, ¿no? Y se nos exige feminismo pacífico y nos dicen, es que esas no son formas, pero ya lo intentamos todo. Ya cantamos, ya bailamos, ya hicimos performance, y las muertes siguen apareciendo. Es una lástima ver las estadísticas y ver cuántas mujeres son víctimas de feminicidio todos los días en México. La imagen de hasta acá abajo, no sé si la alcanzan a ver, son las niñas que celebraron sus 15 años en Ecatepec hace un par de meses, y ellas no bailaron vals, ellas hicieron un performance en contra de la pedofilia, de la pederastia y del feminicidio. Entonces, ¿a qué niveles hemos llegado? Y en realidad yo me pregunto, y yo les pregunto a ustedes, si nos es exigible un feminismo pacífico. Hace un momento les hablaba de del daño a los monumentos. Hay un comunicado de un grupo de feministas que son expertas y profesionistas en restauración, y ellas dicen al final de su comunicado que es una lucha que tiene distintas aproximaciones, es un movimiento multidimensional, transversal, que tiene muchas intersecciones entre distintos ámbitos. Entre ellos tenemos la tecnología, la política, la cultura, el ámbito laboral, el ámbito privado de la familia, de la salud, la violencia obstétrica, tantos conceptos que necesitamos combatir. Yo las invito a que en sus protestas, no solamente en una marcha feminista, sino en la exigencia diaria de sus derechos humanos, no pierdan de vista que el feminicidio es la máxima expresión de violencia en contra de la mujer, pero hay muchos ámbitos, hay muchos micromachismos que nosotras podemos combatir día a día, tal vez sin necesidad de organizar una protesta, que es completamente válido, pero que podemos atacar estos problemas desde otros ámbitos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy grande de esta intersección o estos cruces que existen en la violencia en contra de las mujeres. Es el caso de Ingrid Escamilla. Tenemos la exposición de las imágenes de ella como víctima
tenemos los encabezados amarillistas, tenemos una prensa sin perspectiva de género, la gente que compra estos periódicos, imagínense su familia, ¿no? Y tenemos la idealización del amor romántico, la culpa la tuvo Cupido, es el no hacer responsable al sujeto activo. Entonces, con esto pasamos, hablando de delitos, al proceso penal. Cuando volvamos a vernos en la siguiente marcha, que no tengan miedo y que pueda haber contextos de detención, pero yo les voy a decir como lo básico de qué es lo que se puede hacer en estos casos, ¿no? Todo esto es texto jurídico, ustedes lo pueden consultar en la Constitución y está encaminado al Código Penal de la Ciudad de México para acotar un poquito, ¿no? Ok, el proceso penal inicia con la detención de una persona, pero ¿cuándo nos pueden detener? Hay dos hipótesis. Una, cuando se ha cometido un delito, digamos, con anterioridad, una persona ya presentó una denuncia y existe una orden o del Ministerio Público o de un juez para detener a esa persona que ya fue identificada como probable autora del delito. Pero en el contexto de una marcha feminista, vamos a ver que se puede, o la forma más común de ser víctimas o ser sujetas de una detención es en el momento mismo en el que se está cometiendo un delito, y es la hipótesis en la que nos vamos a centrar. Esta figura se le llama flagrancia. Ahora, ¿qué va a pasar? Generalmente las personas que detienen a otras son los policías, que son los encargados de, pues, del orden público, y para que esta detención sea válida o que no tenga algún vicio, que no sea violatoria de derechos humanos, los policías se deben de identificar como tal. Ellos siempre deben de traer una plaquita o el uniforme, y en caso de que estén como encubiertos, digamos, se deben de identificar como policías una vez que nos detienen materialmente, o sea, físicamente. Al momento de la detención nos deben de informar cuál es el motivo. Ustedes, con toda la libertad del mundo y ejerciendo sus derechos, pueden preguntar: ¿de qué se me acusa? ¿Qué delito cometí? ¿Por qué me estás deteniendo? Y les tienen que informar en ese momento. Una vez que nos detienen, ellos tienen la obligación de ponernos a disposición, así se le llama, que quiere decir presentarnos ante la autoridad que va a resolver nuestro caso. Más adelante vamos a ver y les voy a explicar que puede ser el juez cívico o el Ministerio Público y cuáles son los casos en los que podemos ir ante cada una de estas autoridades. La puesta a disposición tiene que ser de forma inmediata. Nada de que te dejo en la patrulla y te esperas 3 horas en lo que a ver a quién más agarro y después nos vamos todos juntos, no. En el momento en el que se hace la detención, los policías tienen que reportar vía radio a la base que realizaron una detención, les dan un número de folio, se reporta la hora, el lugar y el nombre de la persona detenida y ante qué autoridad van a ser puestas a disposición. Yo les recomiendo que no se resistan. Los policías están autorizados a utilizar la fuerza física que sea necesaria para someter a la persona y para ellos también resguardar su seguridad. Entonces, la fuerza física que ellos apliquen va a ser directamente proporcional a la resistencia que la persona detenida ponga. Si ustedes no se resisten, ellos no tienen por qué usar la fuerza física. Y la colocación de los candados de mano o las esposas es el último recurso que ellos pueden emplear para restringir el movimiento de una persona. Entonces, si ustedes no se resisten, no tiene por qué llegar a mayores, ¿no? Rendir una declaración es un derecho. Es derecho o sí declarar o también es un derecho guardar silencio. Entonces, no pueden ser obligadas a decir absolutamente nada. Siempre pregunten a dónde me vas a poner a disposición, a qué lugar, ¿no? Igual, como no se debe de oponer resistencia en la detención propia, si ustedes están acompañadas o están acompañando a alguien, tampoco pueden evitar que se detenga esa persona porque entonces estarían cometiendo un delito que se llama resistencia de particulares, y tampoco intenten sobornar a los policías porque entonces estamos cometiendo otro delito que se llama cohecho. O sí, como sobornarlos. La recomendación que yo les hago es documentar todo. Ustedes tienen derecho a sacar su celular, grabar, transmitir en vivo, hacer videollamada, documentar de la forma en la que ustedes quieran. Los policías no les pueden quitar sus pertenencias si no están siendo detenidas, y en caso de que estén siendo detenidas, las pueden resguardar únicamente. Tienen que hacer un inventario de trae un celular, trae una mochila, trae una cámara, etcétera, para que después les sea entregada a ustedes o a una persona de su confianza, un familiar, su abogado, etc. Hablando de abogado, mi recomendación es solicitar la asistencia de su abogado de forma inmediata y no decir absolutamente nada.
hasta que hayan sido asesorados por el abogado. Lo que les decía, deben de informar inmediatamente vía radio de la detención. Y si ustedes están acompañando a una persona que ha sido detenida, cuando les digan ante qué autoridad la van a poner a disposición, síganlos. De esta forma van a verificar que la puesta a disposición efectivamente sea de forma inmediata y que sí sea ante esa autoridad. Una vez que llegamos al Ministerio Público o ante el juez cívico, hay que mantener la calma. Yo sé que son lugares feos, raros, donde hay gente que anda o que ha sido detenida por otros delitos, pero tenemos que mantener la calma. Inmediatamente hay que solicitar a que llamen a nuestro abogado. Si nosotros no tenemos el dato de un abogado, podemos solicitar que nos asesore el abogado de oficio o el abogado público, que son los que están adscritos en todas las agencias del Ministerio Público y en todos los juzgados cívicos. Ellos no cobran un peso por su trabajo, por su asesoría. Les decía que el derecho a declarar puede ser renunciado, o sea, si ustedes no quieren declarar, no se les puede obligar, y tampoco existe una presunción de culpabilidad si deciden guardar silencio. Aquí no aplica la de que el que calla otorga, pero sí aplica de que todo lo que digas podrá y será usado en tu contra. Entonces, mi recomendación es guardar silencio hasta que cuenten con la asesoría de su abogado. Al llegar al Ministerio Público es necesario identificar a las personas que han sido detenidas y por eso les van a preguntar sus datos generales como nombre, edad, bueno, sexo, teléfono, dirección, correo electrónico, contacto de una persona. Y yo les recomiendo que en estos datos ustedes no mientan porque esto se sube a una base de datos y aquí vemos que sus familiares o amigos las pueden identificar a través de esta página de personas detenidas. Es el servicio de búsqueda de personas detenidas, lo pueden googlear. Aquí meten los datos de la persona y les va a salir si está detenida o no o en dónde. Y más adelante veremos que durante el proceso ustedes pueden obtener su libertad, pero es necesario que estén bien identificadas y que se tenga certeza de que no están tratando de evadir a la justicia. Si ustedes mienten en sus datos, se presume que están tratando de evadir a la justicia. Otra cuestión importante es la asesoría con los abogados. Actualmente en la Constitución se contempla el derecho de defensa técnica y adecuada. Esto quiere decir que tu abogado ahora tiene que ser abogado, o sea, licenciado en Derecho. Ya no puede ser una persona de confianza, un familiar, el primo de mi vecina que está en 6º semestre, no, tiene que ser un abogado titulado. Y esto está bien porque así se garantiza, como lo dice la Constitución, una defensa técnica y adecuada. Ahora, todas las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos en el ámbito de una detención y del proceso penal. Hay una garantía que se llama de debido proceso y quiere decir que todo se tiene que llevar a cabo conforme lo marca la Constitución y en este caso, en el caso de la Ciudad de México, el Código Penal o el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es en donde se establecen todas las reglas del juicio. Algo muy importante es la prohibición de la tortura. Es un derecho humano que se encuentra en diversos tratados internacionales, como ya vimos, y este derecho es súper amplio. No solamente incluye la tortura como lo vemos en las películas de el tehuacanazo, sino también actos crueles, degradantes e inhumanos. Esto quiere decir que ustedes deben de tener acceso a los servicios sanitarios, al alimento, a la bebida. Tampoco van a estar como en una cárcel de Dinamarca, pero de la dignidad humana para arriba, todo eso se tiene que garantizar, aunque sea un contexto de una detención o de una privación de la libertad derivada de un procedimiento penal. Obviamente nadie tiene derecho a insultarte, a tocarte, a ejercer actos sexuales en tu cuerpo o utilizarte para que otra persona ejecute actos sexuales o te obligue siquiera a verlos, ¿no? Esto se llama violencia sexual y es una forma de tortura. Tampoco tiene nadie derecho, ni los policías, a tomarte fotografías. La identificación solamente es a través del nombre y la exposición de tu imagen en medios públicos es una violación a tus derechos humanos. Aunque te pongan estos circulitos en los ojos de cualquier manera, esto no se debe de hacer. Si algo de esto sucede, lo tienes que informar a tu abogado en cuanto te puedas asesorar con él, ya sea el público o el privado. Si has sufrido alguno de estos actos, en el momento en el que te entrevistes con tu abogado,
que los documente todos y no firmes ninguna declaración. Si tú decides declarar, tienes derecho a leer completamente tu declaración, a pedir que se cambie algo, si te han agregado, si no te han puesto algo de lo que tú quieres que quede ahí asentado. Ahora, el Ministerio Público, una vez que tú llegas a la agencia o ante el juez cívico, tiene un máximo de 48 horas para decidir si efectivamente se ha cometido un delito o no. Durante todo este tiempo, estas 48 horas son máximo 48 horas, pero puede ser en cualquier momento. No puedes sufrir incomunicación porque también se considera un acto violatorio de derechos humanos. O sea, tienes derecho a comunicarte con tus familiares o con tus abogados en el momento en el que tú decidas. Después de estas 48 horas, si el Ministerio Público dice que si has cometido algún delito, te va a poner a disposición de un juez. Este es el siguiente paso en el proceso penal. Esto quiere decir que el proceso se formaliza ante la autoridad jurisdiccional, como ya les comenté. Durante todo este proceso tú puedes estar asesorada y tienes que estar asesorada de tu abogado o tu abogada. Hay una cuestión aquí en el contexto de las manifestaciones que generalmente se dan detenciones por daños a objetos o a casas, etcétera. Se puede obtener la libertad sin necesidad de tener que llegar a un juicio por dos cuestiones. Una, si pagas el daño, generalmente, como les digo, se trata de detenciones por daños a objetos, se hace una evaluación y tú pagas esa cantidad de dinero y quedas en libertad. La otra cuestión es poder pagar una fianza para poder llevar el proceso, digamos, en libertad o tener la libertad dentro de esas primeras 48 horas. Ahora, ¿por qué me pueden detener? Ya vimos qué es lo que vamos a hacer, qué podemos, cuáles son nuestros derechos y qué cosas no pueden hacer las autoridades con nosotros. Pero ¿por qué me pueden detener? Hay dos hipótesis, como les dije, juez cívico o MP y juez penal. Si nosotras cometemos una infracción, estas se regulan por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Cada estado tiene su ley de cultura cívica por si gustan ahondar, si están en el interior de la República. Esta ley va dirigida, es muy importante, a personas adolescentes, a mayores de 12 años y menores de 18 años, a personas adultas y a personas morales, que son empresas, no es como tan relevante para nosotras ahorita. Esta ley regula la comisión de infracciones, nos va a decir en qué lugares se pueden cometer estas infracciones y vamos a ver cuáles son las sanciones que se prevén. ¿En dónde se pueden cometer estas infracciones? Pues en los espacios públicos, porque lo que regula esta ley pues es la convivencia cívica, es decir, civil. Los lugares donde podemos cometer una infracción son plazas, parques, calles, deportivos, la vía pública, oficinas de gobierno, de correo, estaciones del Metrobús, por ejemplo, camiones del transporte público, plazas, áreas verdes, parques, jardines, etcétera, ¿no? Glorietas tan famosas. Estos son los lugares donde podemos cometer alguna infracción. Ahora, ¿qué infracciones o qué conducta puede ser considerada como una infracción? Las relevantes para nuestro contexto de la manifestación son espacios públicos, como impedir el uso de la vía pública, el paso, la libertad de tránsito o la acción de personas, ¿no? Como la gente que va transitando en el Metrobús. Si detenemos el paso del transporte público, pues estamos impidiendo la acción de estas personas de llegar de un lugar a otro. Aquí la ley nos dice que siempre que no exista permiso, y si se fijan en la hipótesis siguiente, también dice, sin contar con la autorización. Esta ley está un poquito desfasada porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que no es necesario contar con un permiso para la manifestación y quiero que ustedes me digan por qué. Les voy a dar un tip, porque es nuestro derecho humano. El manifestarse es un derecho humano, no necesitamos permiso. Es como necesitar un permiso para acceder a la educación. Es completamente ilógico y es un requisito que supera las disposiciones de la Constitución y de los tratados internacionales. Se recomienda que se dé un aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevando un oficio a la calle de Liverpool atrás de la glorieta de Insurgentes. La oficina
pero solamente es como a las 3 de la tarde y vamos a pasar por tales calles. Y esto con el fin de que la Secretaría tenga oportunidad de organizar la protección al contingente, para que los policías puedan resguardar la seguridad de las personas que van en la manifestación, no por otro motivo, no para impedirla, no para fraccionarla, nada, sino para garantizar la seguridad de las manifestantes. Pero solamente es un aviso y es una simple recomendación. Solamente hay un caso en el que una manifestación puede ser, digamos, detenida o diluida, y es cuando vamos sobre vías rápidas que no tienen semáforos. Por ejemplo, el periférico, el viaducto, alguna autopista, etcétera. Pero si se trata de avenidas como Reforma, Insurgentes, circuito, no sé si tenga semáforos, Revolución, que son las avenidas grandes, en todas esas no hay derecho de limitar la libertad de manifestación, ni de tránsito, ni de expresión, ni de reunión. Otra de las infracciones son detonar o encender cohetes. Para eso sí se necesita un permiso porque se puede poner en riesgo la seguridad de las personas, de los vehículos, de los transeúntes, etc. Y otras de las infracciones que podemos cometer sería percutir armas. Si son de fuego, eso ya es un delito, pero si son como postas o diábolos o balines, etc., es una infracción, porque se puede dañar la integridad física de otras personas. Y nos encontramos con una muy importante. Esto aplica dependiendo de las entidades federativas, cada una tiene su ley de cultura cívica y puede ser que las condiciones de infracción o de lugares vayan variando. Esto es para la Ciudad de México. Ok, otra infracción sería dañar, pintar, maltratar, etcétera, fachadas o inmuebles públicos o de particulares. Los particulares pueden dar su permiso para, no sé, un grafiti, lo que sea, pero si no hay permiso se considera una infracción. Aquí es importante destacar que si el daño causado en la fachada o en el edificio es menor a 1,792.40 pesos, va a conocer el juez cívico. Si es mayor, ya va a conocer el Ministerio Público, ya es un delito. La otra es que si estas pintas o estos daños o el maltrato se genera a inmuebles o edificios o monumentos, etcétera, que han sido catalogados como patrimonio por Bellas Artes o Antropología e Historia, va a ser competencia de un juez federal. Es como más grave. La otra cosa es cubrir o alterar o borrar o maltratar las señalizaciones de las calles o de las avenidas o de las plazas, etcétera, ¿no? Ahora, las sanciones son diferentes para cada una de estas infracciones y va a depender del monto del daño causado. Como ustedes vieron, generalmente son cosas que destruyen o que, causan daño a objetos o a edificios, entonces son cuantificables, puede llegar un perito evaluador y decir, este daño asciende a 1,000 pesos, ¿no? Se trata de una cuestión monetaria. Entonces, dependiendo del monto al que ascienda este daño o esta lesión, vamos a encontrar multa. El máximo es de 3,584 pesos. El arresto es hasta por 36 horas, es decir, un máximo de 36 horas. Y estas sanciones se pueden conmutar, es decir, se pueden intercambiar por trabajo en favor de la comunidad por un máximo de 18 horas. Generalmente el trabajo en favor de la comunidad pues va encaminado a reparar el daño que se ha causado con la infracción. Cuando es la primera vez que se ha cometido una infracción o que se llega al juez cívico, es posible que solamente se trate de una amonestación, que es una llamada de atención. Y para llegar al juez cívico tiene que ser una detención por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, los policías. Luego, la segunda hipótesis se trata de ya delitos. Son conductas más graves que están contempladas en el Código Penal en este caso, de la Ciudad de México, y va encaminado solamente a personas adultas, a mayores de 18 años y a personas morales también. Y estas conductas ameritan o pueden llegar a meritar prisión. En este caso vamos a ser presentadas ante el Ministerio Público y el proceso lo va a llevar a cabo un juez penal. Ahora, el delito que se contempla en el Código Penal es el de daño a la propiedad. Como ustedes pueden leer aquí, es un delito que está redactado en términos muy amplios o que admite muchísimas interpretaciones, generalmente las de las infracciones.
porque nos dice, al que destruya o deteriore una cosa ajena o una cosa propia, pero para causar un daño o perjudicar a una tercera persona. En este caso, a una cosa ajena puede ser desde un coche, un inmueble, una casa, un animal, todo lo que ustedes imaginen que pueda ser clasificado como una cosa. Entonces, también va a depender la sanción del monto o del valor al que ascienda este daño. Tenemos que puede haber multa entre los 5,000 pesos y hasta los 53,772 pesos. Puede haber pena de prisión entre 6 meses, que es la mínima, o la máxima, que son 7 años de prisión, dependiendo del monto, insisto. Y puede ser que algún delito de daño solamente amerite multa o multa y prisión. En este caso, la prisión, estas penas de entre 6 meses y 7 años, son cuando el daño exceda de los 1,792 pesos, que si ustedes se fijan es el monto que vimos antes de la competencia del juez cívico. Cuando excede de este monto es competencia de un juez penal. Ahora, estas penas se van a agravar o se van a aumentar en una mitad, por eso se le llama agravante, porque es pues, más grave, en una mitad cuando el daño se cometa mediante un incendio, una inundación, una explosión o se cause daño a los siguientes objetos: archivos públicos y notariales, documentos, o a bibliotecas, museos, templos, escuelas, edificios públicos en general, que hayan sido declarados como patrimonio cultural. Ahora, como se trata de daños a los objetos, es importante que yo les diga que ustedes se pueden escapar de la imposición de una pena o nos podemos salvar de la imposición de una pena cuando sea la primera vez que cometamos este tipo de actos, es decir, cuando se trate de una persona primo, delincuente, que sea la primera vez que comete un delito o que no tenga antecedentes penales, o cuando pague la reparación del daño o restituya o devuelva el objeto si es que se trató de una cosa que puede ser reemplazada, ¿no? Esto tiene que ser antes de que seamos puestos a disposición de un juez. Como ya vimos, puede ser dentro de las primeras 48 horas. Y es importante mencionar que no debe de haber sido causado el daño con violencia, por medios violentos o por personas armadas. Es la única condición que nos pone la ley. Ahora, una vez que estemos en la marcha, las autoridades tienen la obligación de conducirse de acuerdo a la actuación, al acuerdo para la actuación policial en manifestaciones y reuniones, y el otro documento que regula su actuación es el protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en este caso de la Ciudad de México, para la protección de personas en el contexto de una manifestación o una reunión. En estos documentos viene un poco más detallado y con lenguaje técnico jurídico lo que yo les acabo de explicar de lo que pueden y no pueden hacer los policías en general, como identificarse, encapsular la manifestación, ejercer violencia, fuerza física desmedida, etc. Ahora, unos pequeños consejos prácticos para cuando ustedes ya estén en la manifestación, antes y después. La policía, como yo les digo, está ahí para brindar seguridad al contingente si es que se le nota o se le da aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y aun cuando no se le dé aviso, pues es evidente que se está llevando a cabo una marcha y los policías que lleguen solamente están ahí para protección del contingente. Como les comenté, tienen prohibido encapsular a la manifestación. Esto quiere decir como separar a las manifestantes en pequeños grupos para diezmar su fuerza o hacer un conteo de menos personas de las que realmente acudieron a la marcha. Los policías no pueden ir justo a un lado de nosotras, tienen que tener una distancia prudente para pues dejarnos en libertad, ejercer nuestro derecho de manifestación, y tampoco pueden interactuar con nosotras, no pueden irnos diciendo cosas y es recomendable que nosotras tampoco interactuemos con ellos. Yo me atrevo a recomendarles eso. Por supuesto, no insultarlos, no provocarlos, porque ellos están legitimados para actuar cuando la situación se torne violenta o peligrosa o consideren que se va a cometer un delito, porque son policía preventiva. Los policías no pueden llevar armas letales como pistolas, macanas, armas de fuego, estos objetos con los que puedan causar un daño letal.
Tampoco pueden tomarnos fotografías ni pedirnos datos en el momento en el que estemos ahí justo en la manifestación. Nuestra identidad está protegida. Hemos visto muchas veces que acudimos con pasamontañas, cubriendo nuestras señas particulares, es totalmente conforme a la ley. Nosotras sí podemos ir documentando todo lo que sucede a nuestro alrededor y incluso es una recomendación. Y la otra es que ellos se deben de identificar como policías, como ya lo vimos, aun cuando vayan vestidos de civiles, tienen la obligación de identificarse si es que quieren interactuar directamente con nosotros. Ahora, para antes de la manifestación o de la marcha, yo les recomiendo que siempre vayan acompañadas. No pasa nada si vamos solas, pero por seguridad y también para vivir una mejor experiencia es preferible ir con amigas, con el colectivo, con la ONG, con quien ustedes quieran, ¿no? Pero siempre acompañadas. Es recomendable conocer o investigar, hacer un poquito de investigación de qué trata la marcha, de qué va, qué es lo que estamos pidiendo, si ustedes están de acuerdo, si esas peticiones van con sus intereses, con su ideología, adelante, ¿no? El perfil de la marcha muchas veces inician como actos pacíficos de protesta en ejercicio de los derechos, pero se tornan violentos, o hay grupos que van al final generalmente brindando protección, pero que son las que inician como estas interacciones con los policías que yo no recomiendo, y es cuando todo se sale de control. Para esos casos yo recomiendo ubicar la ruta que ya va a estar preestablecida y que se comunica a través de redes sociales o de boca en boca, la ruta de la marcha y cómo podemos llegar y salir de ella. En cualquier punto no tenemos que esperarnos hasta el final. Y también es recomendable tener como un punto de reunión con tus amigas, supongamos que vamos con amigas, un punto de reunión que esté alejado de la marcha. Digamos, si la marcha va a ser culminar en el Monumento a la Revolución, pues nos quedamos de ver todas en Buenavista y de ahí nos cambiamos de ropa o es una otra recomendación que aquí vemos hasta el final, un cambio de ropa y nos vamos a nuestras casas, ¿no? Que esté un poquito alejado de la ruta original de la manifestación en caso de que suceda cualquier imprevisto. Como les digo, un punto y un horario de reunión y de emergencia, y es recomendable avisar a sus familiares o amigos o a personas que no vayan a ir a la marcha, que estén pendientes de nosotras, mandar ubicación en tiempo real o ir haciendo check-in de cada media hora, o si no llegamos a nuestra casa a las 9 de la noche, entonces es que algo pasó y vamos al banco de datos de personas detenidas, ¿no? Que esperemos nunca se ocupe. La otra cosa es que yo les recomiendo ir identificadas. Podemos hacernos playeras, podemos hacernos gorras, llevar nuestra pancarta, acordonar nuestro contingente y decir o hacer notar que somos una manifestación pacífica. La otra cosa es hacer saber nuestro objetivo o nuestra petición, porque finalmente de eso se trata todo, ¿no? Ese es el objetivo de ir a marchar y de salir a las calles, que nos hagan caso, que nos escuchen por lo que nosotras estamos queriendo o estamos exigiendo de las autoridades. Ay, perdón, voy a regresar poquito porque aquí puse cambio de ropa o un botiquín, más bien, y un botiquín. Y aquí tomé una imagen de una colectiva de un grupo de protección de derechos humanos que se llama Brigada Marabunta. Generalmente ellos brindan acompañamiento a las manifestaciones, pues, en calidad de observadores o también de ayuda. Muchas veces las cosas se salen de control y vemos situaciones como las del pasado 8 de marzo, en donde desafortunadamente pues las autoridades arrojan lo más común es gas lacrimógeno y sabemos que puede hacer mucho daño. Entonces Brigada Marabunta nos da unos tips para cuando esto suceda. Lo primero es mantener la calma, ¿no? Si nos vemos por cualquier motivo involucradas en un acto que no compartimos, que es violento, que es de rebelión, que es de destrucción, etcétera, tenemos que salir de ahí, ir en dirección contraria a donde está, pues, el conato de la bronca, y donde están arrojando el gas tenemos que fijarnos en la dirección del viento, ¿no? Para que no nos llegue el gas. No hay que correr porque nos pueden identificar los policías como sujetos de peligro o como que estamos huyendo por haber hecho algo malo. No tenemos que respirar por la nariz, se recomienda respirar por la boca si tenemos como un trapo húmedo.
Y aquí en el número 5 nos dice la técnica: con los dientes cerrados, la lengua pegada a los dientes de arriba, inhalar por la boca y exhalar por la nariz. No tenemos que tocar nuestro rostro porque el gas se impregna muchas veces en la mano, en las manos, en la ropa, en el cabello, y lo vamos a transmitir a nuestro rostro y solamente nos vamos a irritar más. Hay como unos remedios caseros para evitar la quemadura que provocan estos gases. Se recomienda Pepto-Bismol o refresco de cola o una mezcla de agua con vinagre. Esto va a neutralizar el efecto del gas. Y finalmente, el botiquín. Estos son algunos elementos muy prácticos que podemos llevar con nosotras en caso de alguna emergencia. Es lo primero a lo que podemos echar mano, como ya vimos: el botiquín, el agua con vinagre, refresco de cola, toallas femeninas en caso de que tengamos que estar o pasar un arresto, o las 48 horas en el Ministerio Público, cubrebocas, gasas, etcétera. Entonces, estas serían como algunas recomendaciones prácticas que yo les puedo dar. Hay una colectiva muy buena, un grupo que se llama Artículo 19. Pueden consultar toda la información que ellos tienen en internet. Tienen algunos trípticos con información, es en teoría la misma, la información que nos da Brigada Marabunta. Y pues no sé si ustedes tengan alguna duda o algún comentario que hacer al respecto. Y antes de terminar, perdón, quisiera compartirles más bien esta frase respecto del feminismo y de la lucha del feminismo. Y nos dice que el hecho de que el impacto que cause en nosotros nos lleve a atacarle al feminismo como movimiento, en vez de cuestionar el orden establecido o el origen de esta lucha y lo que se pretende combatir, es la mayor razón de su máxima pertinencia. Mientras nosotras o nosotros como sociedad en general sigamos criticando el feminismo como movimiento y no las condiciones que tratamos de cambiar con el feminismo, necesitamos seguir en esta lucha. Entonces, eso sería todo de mi parte, a menos que ustedes tengan alguna duda. Aquí, con mucho gusto. Ay, muchísimas gracias. De verdad, Alicia, creo que nos diste un amplio panorama de todo lo que se tiene que entender respecto a las marchas y en relación a todo también los cuidados que tenemos que tener cuando asistimos. La verdad creo que me pareció excelente que dividieras justamente la exposición de esta forma, porque así pudimos entender desde un principio pues de qué estamos hablando cuando hablamos de una manifestación, cuando hablamos de una protesta y lo que la gente normalmente confunde con vandalismo, que es yo creo el punto central para poder entender el movimiento también feminista. Bueno, creo que no hay muchas preguntas, solamente hay dos. Voy a proceder a leer la primera, pero está muy cortita y nos preguntan que si está mal decirles o tener comentarios, pues no peyorativos, pero que se han puesto como muy de moda actualmente hacia los hombres. Un ejemplo de ello es cuando se refieren a los hombres como fifas. ¿Qué piensas tú? Pues mira, son expresiones denostativas, sin duda, y que en realidad no abonan o que no generan un cambio real, ¿no? Yo creo que si queremos que nuestro movimiento, que nuestras peticiones o que nuestros derechos sean escuchados o tengan relevancia y no sean descalificados, pues tampoco tendríamos que descalificar nosotras a las demás personas, ¿no? Yo sé que estamos en una situación de desventaja histórica y sistemática, pero creo que no nos llevan a nada bueno, ¿no? Hay otras formas a través de la información, de combatir la ignorancia, de generar empatía. Yo sé que es muy difícil, yo sé que suena un tanto utópico, muchas veces nos topamos con pared y es frustrante, pero mi recomendación sería pues no caer en ese tipo de provocaciones que lo único que pasa es que generan un círculo vicioso porque nosotras les decimos fifas y ellos nos dicen feminazis y nunca vamos a acabar, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, maestra, totalmente de acuerdo. Y bueno, otra pregunta es que de acuerdo a las multas y todo lo que se nombró ya ahorita, ¿esto va a aplicar para otras entidades federativas o solamente está aplicando aquí para Ciudad de México? Y bueno, eso sería.
Bueno, cada estado tiene un código penal y una ley de cultura cívica. Las sanciones y la previsión de infracciones y de delitos puede variar de una a otra. Muchas veces encontramos diferencias abismales entre Ciudad de México y estados del norte o de la costa, precisamente porque a pesar de que todos estamos en México, sabemos que la cultura o los regionalismos pues van cambiando un poco. Entonces, sería cosa de atender a cada una de las legislaciones locales. Lo único que no cambia es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ella, en la Constitución, vamos a encontrar como los derechos fundamentales, los derechos humanos y los derechos que rigen el proceso penal. Y en el Código Nacional lo que vamos a encontrar es la forma en la que se lleva a cabo el proceso, pero para saber las infracciones y las multas que corresponden, o los delitos y las penas que corresponden a cada uno de los estados, si es necesario acudir al Código Penal de esa entidad federativa. Muchísimas gracias, maestra. Y la última pregunta que nos hacen es que, en relación obviamente a su opinión, ¿considera que un abogado de oficio tiene perspectiva de género o todavía falta trabajar en este aspecto en relación a los abogados que se nos brinda en los juzgados? Sin duda falta muchísimo, muchísimo camino por andar en todos los aspectos y en todos los niveles de servicio público, no solo de los abogados de oficio, de los ministerios públicos, de los propios policías que son los primeros en llegar al lugar de los hechos, ya sea que seamos víctimas de un delito o que seamos, como en este caso, sujetas de una detención. Creo que la perspectiva de género, pues ahí está como en el papel, ¿no? Y tal vez no dudo que haya gente súper capacitada y comprometida con esta visión, pero sin duda falta muchísimo. La otra cuestión es que si ustedes están detectando que su abogado de oficio o el Ministerio Público o el asesor jurídico, cualquiera de los intervenientes en un proceso penal, no está actuando con perspectiva de género, es súper válido levantar la mano y decirle, oye, señor juez, él no tiene perspectiva de género, no quiero que me represente, cámbiame de defensor. Es un derecho claro que también tenemos nosotras de elegir a nuestra defensa como mejor convenga a nuestros intereses. Si no hay perspectiva de género, si vemos que es algo que le está fallando, pedir un cambio inmediatamente. Pero me mantengo optimista, creo que ahí vamos poco a poco. Gracias, maestra. Pues creo que tiene razón en todo lo que ha mencionado. Aún nos falta mucho por mejorar, por crecer y más en el ámbito de perspectiva de género. Ya no hay preguntas, pero déjeme contarle que en todos los comentarios que estuvieron fue que dio una explicación magnífica, que se entendió muy bien el tema y demás. No sé si quisiera dar una conclusión antes para comentarnos algo que usted quiera decir y ya, si no, nos vamos a la despedida. Pues muchas gracias a todas. Qué bueno que les gustó esta plática. Pues mi única recomendación es que no perdamos de vista el objetivo, que no perdamos de vista que hay muchos objetivos y hay muchas formas de hacer valer nuestros derechos. Y lo que más quiero yo transmitirles a través de esta plática es que la próxima vez que salgamos a la calle vayamos con la seguridad de que no nos están dando permiso, no nos están haciendo un favor, estamos ejerciendo nuestros derechos humanos. Yo las invito a que consulten la página de Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de su entidad federativa y leamos un poquito y nos informemos de cuáles son nuestros derechos, porque solo conociéndolos los vamos a poder hacer valer pues de forma efectiva, ¿no? Entonces, pues sería todo de mi parte y siempre cuidarnos mucho entre todas, en todos los aspectos y de todas las formas posibles. Muchas gracias, maestra, por su aportación el día de hoy. La verdad es que todo lo que nos brindó fue magnífico. Yo tenía muchas dudas en las manifestaciones, incluso a veces con el miedo que te llega a provocar, te impide ir a ciertas marchas o ya no querer asistir por ese miedo o por esa desinformación. Y también gracias por la información que nos brindó de las páginas en las cuales podemos llegar a consultar. Creo que todas quedamos muy felices y muy satisfechas con el tema.
Y pues nada, mil gracias por estar a todas el día de hoy en la mesa 6, que estuvo muy interesante, que la ponente no solamente su currículum fue muy bueno, sino es que también lo demostró aquí. Y mil gracias a todas. Nos vemos en la siguiente mesa, esperando que también les guste mucho. Gracias. Solamente quisiera hacer un comentario chiquito final. Aquí Sí, estoy claro. viendo en el chat, la página es Artículo 19. Es una colectiva de una organización de defensa de los derechos humanos. Artículo 19 y Brigada Marabunta. Ok, Sería muchas todo. gracias, maestra. No, ¿de qué? Sí, creo Gracias que a incluso ustedes. la brigada se puede seguir por Facebook, está ahorita, se puede seguir y la pueden estar monitoreando. Yo ya también estaba informada de ello.